Karen Velázquez es piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Tiene 29 años, pertenece al Escuadrón Aéreo 401 y es la primera mujer que pilotea un F-5, un avión que surca los aires a la velocidad del sonido. Esta pasión que la acompaña dice que nació en ella desde su niñez. Nos platica lo que significa para ella este compromiso. Es una gran responsabilidad, es peso sobre mis hombros, el cual estoy trabajando día con día para poder salir adelante, ¿no? Y hacer un buen trabajo. En la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, la Fuerza Aérea Mexicana hizo una exhibición de las 72 aeronaves, 50 aviones y 22 helicópteros que participarán durante 70 minutos en el desfile del 16 de septiembre en la Plaza de la Constitución, en el 209 aniversario del inicio de la lucha de independencia de México. Bueno, no vamos a ver acrobacias como tal, vamos a ver formaciones en diferentes tipos. Las formaciones básicas, que es la de escuadrilla, que son a 3 elementos, a punta de flecha, que es de 5 a 8 hasta 9 elementos. Esas son las formaciones que vamos a ver. Entre las aeronaves que la gente verá están los helicópteros UHM-60M, que por su versatilidad pueden transportar personal y establecer puentes aéreos durante la aplicación del Plan DNE-3 y Plan Marina. También se apreciarán los lanzamientos de paracaidistas de la Sedena y la Marina en trajes de colores verde, blanco y rojo. En esta ocasión, de acuerdo a las necesidades, son el mismo material de vuelo, el requerido para la parada aérea. Va a durar el mismo tiempo que dure lo que es el desfile. El desfile se tiene contemplado que sea el total de escurrimiento 1 hora con 10 minutos, más aparte los 25 minutos que es el acto protocolario. En total es 1 hora con 35 minutos. Como Karen, cerca de 13,000 efectivos desfilarán. De estos, 2,700 serán mujeres. Y de la Fuerza Aérea van a participar 380 personas, tanto en el aire como en tierra. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.